La adicción es un tema que nos toca a todos de una forma u otra, ya sea que nosotros mismos hayamos lidiado con ella o que conozcamos a alguien cercano que lo haya hecho. La adicción es un fenómeno complejo y difícil de entender. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la adicción no es el problema en sí, sino el síntoma de algo mucho más profundo? En lugar de verlo como algo que solo nos destruye, y si lo viéramos como un mensaje, una señal de nuestra psique pidiendo ser escuchada. Esta perspectiva es la que nos trae Jacobo Grinberg, uno de los psicólogos más influyentes en el estudio de la conciencia y la mente humana. Grinberg creía que la adicción no es solo una cuestión de control, sino una manifestación de un vacío, de una desconexión interna que no hemos sabido abordar. La adicción, en su forma más cruda, es un intento inconsciente de encontrar algo que falta, algo que nuestra mente no sabe cómo gestionar. En este video vamos a hablar sobre cómo enfrentarnos a esa verdad interior, esa que muchas veces preferimos ignorar, pero que es esencial para sanar y liberarnos. Voy a explicarte por qué, para curar realmente la adicción, no basta con dejar de consumir una sustancia o evitar un comportamiento. Necesitamos hacer algo mucho más profundo. Confrontar lo que hay detrás de esa adicción, lo que está tratando de decirnos, lo que nuestra psique quiere que veamos. No es fácil, pero es posible. Este es el espacio donde exploramos los aspectos más profundos del ser, de la mente y de la espiritualidad. Si alguna vez has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, no logras liberarte de un comportamiento destructivo, este video es para ti. Vamos a desglosar las enseñanzas de Jacobo Grinberg y entender cómo podemos encontrar la verdadera sanación al enfrentarnos a las partes más oscuras de nosotros mismos. Si te interesa el tema, si quieres comprender cómo funciona realmente la adicción y cómo puedes empezar a sanarla desde adentro, no olvides suscribirte a este canal. Estoy seguro de que este contenido te ayudará a cambiar tu perspectiva y, con suerte, a dar el primer paso hacia una vida más plena y consciente. La adicción es uno de los grandes desafíos emocionales y psicológicos de nuestra era. En la superficie, parece una batalla contra sustancias o comportamientos específicos: alcohol, drogas, trabajo, redes sociales o incluso la búsqueda constante de la perfección. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no entiende, y lo que rara vez se aborda en las conversaciones sobre la adicción, es que este fenómeno no es un simple mal hábito o debilidad moral. La adicción es una manifestación de algo mucho más profundo, algo que se encuentra en las capas más internas de nuestro ser. Jacobo Grinberg, conocido por su enfoque innovador y holístico sobre la mente y la conciencia humana, nos deja una lección clave. La adicción no es simplemente una necesidad de sustancias o una forma de escape, es una llamada del inconsciente. La adicción, para Grinberg, es la manera en que la psique intenta comunicarse con nosotros cuando el ego ha desconectado una parte esencial de nuestro ser. Grinberg enseñó que nuestra mente está compuesta no solo por lo que somos conscientemente, sino también por las partes ocultas y reprimidas que se alojan en nuestro inconsciente, esperando ser integradas y entendidas. Para comprender completamente la adicción, necesitamos mirar más allá de la superficie y comenzar a preguntar: ¿qué nos está diciendo nuestra psique? ¿Por qué recurrimos a estos comportamientos autodestructivos, incluso cuando sabemos que nos hacen daño? La respuesta no está en la sustancia ni en el comportamiento en sí, sino en lo que intentamos ocultar, suprimir o no enfrentar. Cada vez que caemos en la trampa de una adicción, estamos tratando de calmar algo mucho más profundo, algo que no sabemos cómo manejar. Desde un enfoque más psicológico, la adicción puede verse como un intento de encontrar consuelo o sanación, aunque de una manera equivocada. Cada sustancia, cada compulsión, cada necesidad refleja una parte de nuestra psique que busca alivio. Pero lo que muchos no comprenden es que este alivio es temporal y superficial. Por ejemplo, cuando una persona consume alcohol para relajarse, no solo busca la bebida en sí, sino el sentimiento que esa bebida le proporciona, la desconexión del sufrimiento interno, el escape del dolor emocional. En su investigación sobre el inconsciente, Grinberg argumentó que el ser humano tiene una tendencia a desconectarse de partes de sí mismo que considera no deseables o inaceptables. Esto se debe a la influencia de la sociedad y de la cultura, que nos condicionan a reprimir ciertos aspectos de nuestra personalidad y nuestras emociones.
Si tenemos miedo, rabia, tristeza o incluso deseos que consideramos incorrectos, el ego tiende a relegarlos al inconsciente para poder funcionar en el mundo sin ser señalado o rechazado. Sin embargo, estos aspectos reprimidos no desaparecen, simplemente quedan guardados, esperando su momento para salir a la luz. Este es el principio que Greenberg nos dejó como legado, que el inconsciente no se puede suprimir para siempre. Las partes de nosotros mismos que intentamos negar y ocultar eventualmente emergen, a veces de formas inesperadas, a veces de la manera más destructiva. En el caso de la adicción, esas partes reprimidas se manifiestan como compulsiones, ya sea hacia el alcohol, las drogas, la comida, el trabajo o incluso las relaciones disfuncionales. En lugar de abordar los problemas emocionales o espirituales que tenemos, recurrimos a estas conductas como un mecanismo para anestesiarnos, para no tener que sentir lo que realmente estamos evitando. En este sentido, la adicción es mucho más que un comportamiento individual. Es un síntoma de una desconexión más amplia, no solo con nosotros mismos, sino también con la fuente de nuestra verdadera esencia, la parte de nosotros que está más allá del ego y la máscara social que solemos llevar. Como explica Greenberg, la verdadera sanación no se logra ignorando el dolor o suprimiendo nuestras emociones, sino enfrentándolas y reconociéndolas como una parte vital de nuestro proceso de curación. Este enfoque puede ser difícil de comprender al principio, porque desafía las creencias convencionales sobre la adicción y el sufrimiento humano. La mayoría de las veces se nos enseña que debemos superar nuestros problemas, que la voluntad es suficiente para dejar atrás nuestros vicios. Sin embargo, la verdadera sanación requiere algo mucho más profundo: la aceptación y la integración de las partes que hemos rechazado de nosotros mismos. La adicción, por lo tanto, no es simplemente el problema, es un síntoma de algo mucho más profundo que está ocurriendo dentro de nosotros. Es el reflejo de una parte de nuestro ser que ha sido marginada o reprimida, pero que aún tiene algo importante que enseñarnos. Greenberg nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué partes de mí estoy evitando? ¿Qué emociones estoy tratando de suprimir? ¿Qué aspectos de mi ser necesitan ser sanados para que pueda liberarme de este ciclo? A través de su trabajo, Greenberg nos enseña que la verdadera cura para la adicción comienza cuando decidimos enfrentarnos a estos aspectos internos con valentía, en lugar de huir de ellos. Solo cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y nos permitimos sentir todo lo que hemos reprimido, podemos empezar a sanar. La adicción, entonces, se convierte en una invitación a este proceso de integración. Nos invita a mirar lo que hemos estado evitando, a conectar con las partes de nosotros mismos que hemos olvidado y a reintegrarlas en nuestra conciencia. Al hacerlo, no solo superamos la adicción, sino que nos transformamos en una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. La sanación, según Greenberg, no se trata de eliminar lo que consideramos incorrecto o dañino, sino de integrar todo lo que somos, incluso las partes oscuras de nuestra psique. Es un proceso de individuación, el viaje hacia la realización de nuestro ser completo. La adicción, tal como la entendemos tradicionalmente, ha sido vista principalmente como un problema de dependencia. Sin embargo, Jacobo Greenberg desafía esta visión reduccionista, planteando que la adicción es un reflejo de un profundo vacío existencial. Este vacío no es una simple carencia de algo material. El concepto de vacío al que me refiero no es solo la sensación de estar vacío o insatisfecho. Es un vacío profundo que surge cuando nuestras necesidades más esenciales, aquellas que nos conectan con nuestra esencia, son ignoradas o reprimidas. Greenberg, influenciado por su estudio de las culturas ancestrales y su propia comprensión de la conciencia, nos dice que este vacío es la consecuencia de la desconexión de nuestra naturaleza esencial, de la desconexión con nuestra sabiduría interna. La adicción, entonces, no es solo el resultado de una serie de decisiones equivocadas o un deseo incontenible, sino el síntoma de una brecha más grande que hemos creado entre nuestra conciencia egoica y nuestra conciencia profunda. Pero ¿cómo llegamos a crear esta brecha? En parte es producto de la cultura en la que vivimos. Vivimos en una sociedad que valora el rendimiento, la productividad, la apariencia y la aceptación social por encima de la conexión interna. Nos enseñan desde pequeños que la felicidad y el bienestar provienen de factores externos: el éxito,
el dinero, la validación social, la perfección física y material. Nos condicionan para que busquemos nuestra identidad fuera de nosotros mismos, en lugar de mirar hacia adentro, en donde reside nuestra verdadera esencia. Esta desconexión gradual de nuestra naturaleza profunda genera una sensación de vacío, de no saber quiénes somos realmente, y la adicción aparece como un mecanismo para llenar ese espacio vacío. Sin embargo, este vacío no puede ser llenado de forma duradera con nada externo. El alcohol, las drogas, el trabajo excesivo, las relaciones destructivas, todas las formas de adicción, proporcionan un alivio temporal, pero este alivio no es la solución. Al final, lo que obtenemos es solo un escape momentáneo, una distracción de lo que realmente necesitamos enfrentar. El vacío persiste y con el tiempo se agrava. Como Greenberg nos enseñó, la mente no puede ser engañada permanentemente. Puede ser anestesiada por un tiempo, pero la psique, en su búsqueda de equilibrio, siempre encontrará una manera de manifestarse. El dolor, el sufrimiento, la ansiedad o las compulsiones eventualmente resurgen, y cuando lo hacen con mayor fuerza. Es aquí donde la adicción se convierte en un ciclo destructivo. Cuanto más tratamos de escapar, más fuerte se hace la necesidad de huir. Greenberg también nos invita a considerar que la adicción no es un fracaso personal ni una condena. Es una oportunidad perdida para aprender de nosotros mismos. Cada adicción, aunque dolorosa, tiene un mensaje, una lección que puede enseñarnos sobre lo que estamos evitando. Las personas que sufren de adicciones a menudo experimentan sentimientos de vergüenza, culpa y desesperanza, lo que las lleva a sentirse aún más desconectadas de su ser esencial. Pero estas emociones negativas son solo más manifestaciones de esa desconexión. En lugar de intentar suprimirlas, como solemos hacer, Greenberg propone que debemos abrazarlas, entenderlas y, lo más importante, escucharlas. El ego, esa parte de nuestra conciencia que ha sido moldeada por la sociedad y por nuestras experiencias, juega un papel fundamental en esta desconexión. El ego se construye sobre una imagen de nosotros mismos que a menudo es muy diferente a la realidad interna de nuestro ser. Esta discrepancia entre lo que somos realmente y lo que creemos ser causa sufrimiento. Y cuando este sufrimiento es demasiado difícil de manejar, el ego recurre a mecanismos de defensa como la adicción. De esta manera, la adicción se convierte en una especie de refugio falso, un escape que no nos permite enfrentar la raíz del problema. A lo largo de su carrera, Greenberg se centró en la importancia de integrar las diferentes partes de la psique, especialmente aquellas que se consideran inaceptables o problemáticas. Según él, el proceso de individuación, un término acuñado por Carl Jung, es la clave para sanar. La individuación es el proceso por el cual nos convertimos en nuestro yo completo, reconociendo y aceptando todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que hemos reprimido o rechazado. En este proceso no se trata de eliminar nuestras sombras, sino de integrarlas. El camino hacia la sanación no pasa por la supresión de lo oscuro o lo doloroso, sino por el reconocimiento de que todo lo que somos, incluso nuestras partes más sombrías, tiene un propósito y una función en nuestra vida. La adicción, desde esta perspectiva, se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. Nos muestra las partes de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. Nos invita a mirar esos aspectos oscuros que hemos intentado ocultar. Al hacerlo comenzamos a sanar, no porque estemos luchando contra algo, sino porque estamos aprendiendo a aceptarnos en su totalidad. Greenberg nos enseña que el verdadero proceso de curación comienza cuando nos enfrentamos a nuestra propia oscuridad, cuando dejamos de ver la adicción como un enemigo y comenzamos a verla como una herramienta de transformación. La adicción ya no es algo que debemos eliminar, sino algo que debemos comprender y transformar. Es importante entender que este proceso no es fácil ni rápido. Enfrentar la verdad de nuestra psique requiere valentía y dedicación. Implica mirar dentro de nosotros mismos y confrontar lo que hemos estado evitando. Sin embargo, como Greenberg nos enseña, esta es la única forma verdadera de liberarnos de las cadenas de la adicción. Es un camino largo, pero el resultado final es la integración de nuestro ser, la sanación de las partes que hemos rechazado y la conexión con nuestra esencia más profunda. La adicción, lejos de ser una condena, es un llamado a la sanación, una oportunidad para ir más allá de las máscaras que nos hemos creado y abrazar nuestra verdadera naturaleza.
Este es el mensaje central que Greenberg nos deja. La adicción no es algo que debamos combatir, sino algo que debemos entender. No es un error ni una debilidad, sino una respuesta a una necesidad más profunda, una necesidad que solo puede ser satisfecha cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos. Si logramos hacerlo, podemos transformar la adicción en una herramienta de autoconocimiento y crecimiento. De este modo, el ciclo de la adicción no tiene que continuar para siempre. Podemos romperlo, pero solo si estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestra verdad interior, esa que hemos estado evitando durante tanto tiempo. Solo entonces comenzaremos el verdadero camino hacia la sanación. Cuando hablamos de adicción, es fácil caer en la trampa de verla como un simple vicio o una falta de fuerza de voluntad. Pero si realmente queremos entender lo que está sucediendo a un nivel más profundo, necesitamos dejar de enfocarnos en el síntoma y empezar a mirar lo que lo está causando. La adicción, en su forma más básica, es la manifestación de un desequilibrio interior, de algo que está incompleto o desconectado dentro de nosotros. Si nos detenemos a pensar por un momento, nos damos cuenta de que la adicción no es solo un comportamiento compulsivo que hay que erradicar, sino una llamada interna que no estamos escuchando. Al igual que muchos de ustedes, he escuchado que la adicción es una enfermedad, pero a menudo siento que esta visión simplificada no nos ayuda a comprender las complejidades de lo que realmente está sucediendo. Greenberg, en sus estudios sobre la psique humana, nos mostró que la adicción no es simplemente el resultado de una dependencia física o química, sino el producto de un conflicto emocional y psicológico que lleva años gestándose en lo más profundo de nuestro ser. Esta visión nos invita a reconsiderar todo lo que sabemos sobre las adicciones. Ya no se tratan solo de las sustancias o comportamientos en sí mismos, sino de la historia interna de cada individuo, de las heridas no sanadas, las emociones reprimidas y los deseos no cumplidos. Para empezar, imaginen por un momento que la adicción no es algo que solo les ocurre a ustedes, sino algo que se manifiesta de manera colectiva en todos los seres humanos. Greenberg tenía una comprensión profunda de cómo las experiencias no resueltas en nuestra infancia, los traumas emocionales y las creencias limitantes, pueden crear patrones de pensamiento y comportamiento que se convierten en necesidades. Necesidades que no están relacionadas con lo que realmente necesitamos a nivel físico o emocional, sino con lo que nos falta espiritualmente, con lo que hemos olvidado de nosotros mismos. Esta desconexión de nuestra esencia, de nuestra autenticidad, nos lleva a buscar soluciones afuera, en el mundo material. Vivimos en una sociedad que nos enseña desde pequeños que lo que necesitamos para ser felices está fuera de nosotros: el éxito, el dinero, el reconocimiento. Sin embargo, este vacío no puede ser llenado de forma duradera con nada externo. El alcohol, las drogas, el sexo, el trabajo, las redes sociales, incluso la validación externa, se convierten en sustitutos temporales para llenar ese vacío. Pero como bien sabemos, estos remedios nunca resuelven el problema de fondo y a menudo solo lo agravan. ¿Cuántas veces nos hemos sentido aliviados momentáneamente por una copa de vino, una dosis de algo o una actividad que nos absorbe por completo, solo para darnos cuenta de que ese alivio es fugaz y que al final el vacío sigue ahí? No importa cuánto tratemos de llenar el espacio con lo externo, el vacío interior se mantiene intacto. El verdadero vacío, ese espacio que necesitamos llenar, no está en los objetos, en las sustancias, ni en la aprobación externa. Está en nuestra desconexión con nuestra propia esencia. El vacío es el resultado de haber perdido la conexión con nuestro ser más profundo, con nuestra autenticidad. Si constantemente nos alejamos de nuestra esencia y nos refugiamos en lo externo, inevitablemente acabaremos atrapados en un ciclo de búsqueda insaciable. Greenberg nos mostró que la adicción no es solo un fenómeno físico o químico. En su obra, destacaba que la adicción está estrechamente ligada a la psique humana, a las emociones y, sobre todo, a la relación que tenemos con nuestra propia sombra. La adicción, desde esta perspectiva, no es el problema en sí, sino el síntoma de un conflicto mucho mayor: la desconexión con nuestro ser esencial, el desconocimiento de lo que realmente necesitamos. A menudo recurrimos a los comportamientos adictivos como una forma de escapar de lo que no queremos ver dentro de nosotros mismos. Pero ese escape, aunque momentáneo, nunca nos lleva a una solución real.
Greenberg fue claro en señalar que la adicción es también una forma de defensa, una forma de autoprotegerse de una realidad emocionalmente insoportable. Cuando las personas sienten que no pueden manejar el dolor interno, crean mecanismos de defensa para desconectarse del sufrimiento. Pero aquí está el problema: el sufrimiento no desaparece, simplemente se convierte en una parte más profunda y oscura de nuestra psique, que se manifiesta de forma indirecta como una adicción. Es como un círculo vicioso. Buscamos aliviar el dolor, pero el alivio nunca dura y el dolor se agrava cada vez más. En este sentido, la adicción se convierte en un mecanismo psicológico que nos impide hacer frente a lo que realmente necesitamos sanar. No solo estamos luchando contra una necesidad externa o una sustancia, sino contra algo mucho más profundo: el miedo a enfrentar nuestras emociones reprimidas, nuestros traumas no resueltos y nuestras sombras. ¿Por qué nos es tan difícil dejar atrás ciertas conductas destructivas? Porque esas conductas, de alguna manera, nos protegen de enfrentarnos a lo que realmente duele. Nos dan una distracción momentánea, un parche temporal que nos permite seguir adelante sin tener que confrontar el dolor de nuestra alma. Y aquí es donde la visión de Greenberg se convierte en algo revolucionario. La adicción no es algo que debemos erradicar a toda costa. La clave no está en suprimirla o ignorarla, sino en entenderla. Cada vez que caemos en la trampa de un comportamiento adictivo, estamos siendo llamados a mirar algo dentro de nosotros mismos que ha sido ignorado o rechazado. En lugar de ver la adicción como un enemigo a vencer, deberíamos verla como una puerta hacia algo más profundo, una invitación a explorar las partes de nosotros mismos que hemos dejado de lado. Este es un cambio fundamental en nuestra manera de ver la adicción. En lugar de enfocarnos solo en los efectos negativos y en el control, deberíamos comenzar a preguntarnos: ¿qué hay detrás de esta adicción? ¿Qué necesidad no resuelta está tratando de cubrir? ¿Qué parte de mí no ha sido escuchada, no ha sido atendida y está buscando una salida? Al hacer estas preguntas, no solo comenzamos a entender mejor nuestra relación con la adicción, sino que también iniciamos un proceso de autoconocimiento profundo que puede llevarnos a la sanación. En este sentido, la adicción se convierte en un medio para conocernos más profundamente. Puede parecer difícil de aceptar, pero es cierto. El alcohol, las drogas o cualquier otra forma de adicción no son los problemas principales, sino los síntomas de un conflicto interno no resuelto. Los seres humanos, por su naturaleza, ¿cuántas veces hemos intentado llenar vacíos emocionales o espirituales con objetos, comportamientos o relaciones externas? Lo que Greenberg nos está invitando a hacer es ir más allá de la superficie, más allá de lo que parece ser el problema, para llegar al núcleo de lo que realmente nos está afectando. Lo que realmente nos falta no está fuera de nosotros, no está en el próximo trago, en la siguiente dosis, o en el éxito que aún no hemos alcanzado. Lo que realmente nos falta es la conexión con lo que somos realmente, con nuestra verdadera esencia. Ahora bien, esta conexión no se encuentra en un solo momento de reflexión, ni en una revelación mágica que ocurra de un día para otro. La conexión con uno mismo, el proceso de sanación, requiere paciencia, trabajo constante y una disposición sincera para mirar lo que hemos estado evitando. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué evitamos enfrentar nuestras sombras y nuestras heridas? La respuesta está en el miedo a lo desconocido, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a sentir lo que hemos estado reprimiendo durante tanto tiempo. La sociedad actual nos ha condicionado a evitar el dolor a toda costa. Nos han enseñado que el sufrimiento es algo malo, algo que debe ser erradicado a toda costa. Pero como Greenberg nos enseña, el sufrimiento no es el enemigo. El sufrimiento es la señal de que algo dentro de nosotros necesita ser visto, comprendido y sanado. En lugar de ver el dolor como algo a evitar, debemos empezar a verlo como una guía, un camino hacia la verdad interior. La clave para superar la adicción, entonces, radica en dejar de luchar contra lo que sentimos y comenzar a aceptar lo que somos. Esta aceptación no significa rendirse ante la adicción o permitir que el comportamiento continúe. La aceptación es simplemente el primer paso para comprender lo que realmente está sucediendo. Es a través de esta aceptación que podemos comenzar a explorar las raíces de nuestra adicción, descubrir lo que estamos tratando de evitar y, finalmente, empezar a sanar. Ahora me gustaría que reflexionaras por un momento. ¿Qué parte de ti has estado evitando?
¿Qué emoción, qué dolor, qué aspecto de ti mismo has estado ocultando o reprimiendo? Si estás dispuesto a enfrentarlo, aunque sea un paso pequeño, te aseguro que ese será el comienzo de una transformación profunda. La adicción solo tiene poder sobre nosotros mientras sigamos huyendo de lo que realmente necesitamos sanar. Una vez que decidimos dejar de huir, la adicción pierde su poder y comenzamos a recuperar el control de nuestras vidas. Así que, si en algún momento te has sentido atrapado en una adicción, recuerda que no estás solo. Y lo más importante, no estás perdido. La adicción puede ser el primer paso hacia el autoconocimiento si decides mirar más allá de su superficie. Al final, lo que realmente estamos buscando no está fuera de nosotros, está dentro, esperando ser descubierto. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo la adicción es una manifestación de un vacío interior y cómo, según Jacobo Greenberg, este vacío refleja una desconexión de nuestra esencia más profunda, es esencial profundizar aún más en cómo nuestra psique maneja estos vacíos. En lugar de buscar una solución externa, necesitamos comprender cómo nuestras emociones, creencias y traumas no resueltos se acumulan y nos conducen a la adicción. Este proceso de acumulación no es algo que ocurra de manera instantánea, sino que es el resultado de años de represión, evitación y desconexión de lo que somos verdaderamente. A lo largo de nuestra vida, las experiencias de dolor y sufrimiento son inevitables. Todos enfrentamos momentos difíciles, pérdidas, traumas, desilusiones. Sin embargo, lo que marca la diferencia entre aquellos que se liberan de estos sufrimientos y los que se sumergen en ellos es la capacidad de procesarlos y comprenderlos. Los traumas no procesados, las emociones reprimidas y las creencias limitantes se acumulan en nuestro inconsciente, creando un campo energético que, con el tiempo, puede manifestarse en adicciones. Esta acumulación es lo que... Ahora bien, en este proceso no solo se trata de lo que hemos vivido, sino de la manera en que hemos aprendido a responder a nuestras emociones. Desde temprana edad nos enseñan a evitar el dolor, a ser fuertes, a no mostrar vulnerabilidad. Esta idea de la fortaleza emocional no es más que una máscara que usamos para ocultar lo que realmente sentimos. Es esta represión la que crea una desconexión entre nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Y es esta desconexión lo que nos hace buscar respuestas afuera. Es por esto que muchas personas recurren a las sustancias o comportamientos adictivos, para anestesiar el dolor y evitar enfrentar lo que está sucediendo dentro de sí mismas. Pero aquí es donde entramos en un ciclo peligroso. Mientras más tratamos de evitar el dolor, más lo alimentamos. Y la adicción se convierte en una forma de autosabotaje, porque nos brinda un alivio momentáneo, pero solo empeora la desconexión interna. Al tomar una copa de alcohol, consumir drogas o involucrarnos en una relación destructiva, no estamos resolviendo el conflicto subyacente, estamos simplemente distrayéndonos de él. Esta distracción no hace que el problema desaparezca, solo lo intensifica a largo plazo. El verdadero trabajo comienza cuando decidimos enfrentarnos a lo que estamos evitando, cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro y aceptar lo que hay allí. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? La clave está en permitirnos sentir lo que normalmente evitamos. El sufrimiento no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar. Cada emoción que experimentamos tiene un mensaje para nosotros y cada momento doloroso es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. La adicción es, en muchos sentidos, un grito del alma pidiendo atención. Si no le prestamos atención, seguiremos repitiendo el ciclo de la adicción. Si, en cambio, decidimos hacer una pausa y observar lo que estamos sintiendo, podemos empezar a desbloquear lo que hemos estado guardando en lo más profundo de nuestra psique. Greenberg nos mostró que una parte fundamental de este proceso de sanación es el trabajo con el inconsciente. Según él, el inconsciente no es algo que deba ser temido o reprimido, sino algo que debe ser comprendido e integrado. La razón por la que las adicciones se convierten en un problema tan persistente es que no estamos escuchando las señales del inconsciente. En lugar de observar los patrones que se repiten, las emociones que surgen y los pensamientos que nos afectan, tratamos de suprimirlos con comportamientos adictivos. Lo que Greenberg propone es un enfoque de integración. En lugar de luchar contra nuestros impulsos o comportamientos, debemos empezar a comprender de dónde vienen y qué nos están diciendo.
Este proceso de integración implica primero el reconocimiento de lo que hemos estado ignorando. Cuando comenzamos a abrirnos a nuestra propia experiencia, a observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos, comenzamos a ver lo que hemos estado evitando. Por ejemplo, si recurrimos al alcohol para calmar el estrés, podemos empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente siento en este momento? ¿Por qué siento la necesidad de escapar de esta emoción? Al hacerlo, empezamos a escuchar el mensaje subyacente. Puede ser que el estrés sea un reflejo de una falta de autocuidado o que el alcohol nos esté ayudando a evadir una sensación de vacío interno. Al identificar la raíz del problema, podemos comenzar a abordarlo de manera más saludable. Aquí es donde la psique, según Greenberg, se convierte en una herramienta poderosa para la sanación. Cuando permitimos que nuestros pensamientos, emociones y recuerdos reprimidos salgan a la superficie, empezamos a integrar partes de nosotros mismos que antes habíamos ignorado. Este proceso no es fácil ni rápido. Involucra una toma de conciencia profunda y a menudo un doloroso trabajo emocional. Pero es este trabajo el que nos permite liberarnos de la adicción de una manera genuina, duradera y transformadora. Una parte importante de este proceso es la aceptación. En lugar de luchar contra la adicción como si fuera algo externo a nosotros, necesitamos aprender a aceptarla como parte de nuestro viaje. No estamos luchando contra un enemigo, sino enfrentando. Ahora bien, esta integración de nuestra psique no solo tiene que ver con la aceptación de la adicción, sino también con la integración de nuestras sombras. Las sombras, según Carl Jung y también según Greenberg, son aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, reprimido o no queremos aceptar. Las sombras pueden incluir miedos, inseguridades, deseos reprimidos, traumas no resueltos, entre otras cosas. La adicción es, en muchos casos, una manifestación de estas sombras. Cuando no aceptamos estas partes de nosotros, la psique crea mecanismos como la adicción para mantenerlas bajo control. Sin embargo, estos mecanismos no resuelven el problema, solo lo enmascaran. El proceso de integración, entonces, implica reconocer y aceptar nuestras sombras, dándoles el espacio que necesitan para ser entendidas y sanadas. Al hacerlo, comenzamos a liberar el peso que llevamos en nuestra psique, lo que nos permite sanar de manera más profunda y duradera. Esta es la razón por la que la adicción no es algo que deba ser simplemente erradicado, sino comprendido e integrado. La integración de las sombras nos permite liberarnos de la adicción de manera que no solo eliminamos el comportamiento adictivo, sino que también sanamos las partes de nosotros mismos que lo originaron. Este proceso de sanación y autoconocimiento no es lineal ni rápido. Es un viaje que requiere paciencia, honestidad y valentía. Pero a medida que avanzamos en este proceso, descubrimos que la verdadera libertad no proviene de escapar del dolor o de la adicción, sino de enfrentar lo que nos ha estado controlando. Al tomar el control de nuestra psique, empezamos a recuperar nuestra vida, nuestra esencia y nuestra conexión con lo que somos realmente. Y es en ese momento cuando podemos empezar a vivir de manera más plena y auténtica. Una vez que hemos comprendido que la adicción es una manifestación de un conflicto interno, es crucial explorar cómo las experiencias tempranas y las emociones no procesadas juegan un papel fundamental en el desarrollo de este conflicto. La psicología profunda, como la de Jacobo Greenberg, nos invita a adentrarnos en el vasto mundo del inconsciente, donde se almacenan las huellas de nuestras experiencias pasadas y los sentimientos que no hemos podido expresar. Estas huellas se convierten en patrones que determinan cómo respondemos a los desafíos de la vida y, si no se abordan adecuadamente, pueden manifestarse en formas destructivas como la adicción. Para empezar a entender cómo nuestras experiencias tempranas influyen en el desarrollo de la adicción, es importante recordar que las primeras etapas de nuestra vida son fundamentales para la formación de nuestra psique. Durante los primeros años de vida, el cerebro humano es extremadamente receptivo a las experiencias emocionales y sociales, y es durante este período cuando se crean las bases de nuestro sentido de identidad y nuestra relación con el mundo. Las emociones que experimentamos en esta etapa, y especialmente la forma en que nuestros cuidadores responden a nuestras necesidades emocionales, tienen un impacto profundo en nuestra capacidad para manejar el estrés, las dificultades y las emociones a lo largo de nuestra vida.
Cuando los niños no reciben el apoyo emocional necesario o cuando las emociones no se expresan de manera saludable, estas experiencias quedan atrapadas en su inconsciente. Por ejemplo, si un niño crece en un entorno donde no se le permite expresar su tristeza o enojo o donde sus emociones son ignoradas o minimizadas, aprende a reprimir estos sentimientos en lugar de procesarlos. Con el tiempo, estas emociones reprimidas se acumulan y crean un vacío emocional que la psique intentará llenar. Y es aquí donde la adicción puede entrar en juego. La búsqueda de consuelo a través de comportamientos adictivos es, en muchos casos, un intento de llenar ese vacío que se originó en la infancia. Es fundamental entender que la adicción no es solo una respuesta consciente a una necesidad, sino una reacción a emociones no procesadas que se han convertido en patrones automáticos. Esta es una de las lecciones más importantes que nos deja Greenberg. La mente inconsciente actúa en función de patrones que se han creado a lo largo del tiempo, y la adicción es uno de los muchos intentos de la psique por resolver estos conflictos internos sin que la persona sea consciente de ello. En otras palabras, la adicción no surge de la nada. Es el resultado de años de desconexión emocional y de tratar de evitar el dolor interno. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para romper este ciclo? Lo primero es aceptar que no estamos luchando solo contra un comportamiento destructivo, sino contra una serie de emociones y creencias profundamente arraigadas que han estado presentes durante mucho tiempo. Greenberg nos recuerda que el proceso de sanación no se trata solo de cambiar un comportamiento o dejar de hacer algo, sino de ir a la raíz del problema, de abordar las emociones que se han suprimido y de empezar a reconocer las creencias que nos han llevado a crear patrones de autosabotaje. Uno de los pasos más importantes para sanar de la adicción es aprender a enfrentar esas emociones reprimidas de una manera saludable. La tendencia de muchas personas es reprimir lo que sienten porque tienen miedo de lo que pueda surgir si empiezan a explorar sus emociones más profundas. Sin embargo, la represión solo aumenta la presión interna y, como sabemos, la presión no se mantiene por mucho tiempo sin encontrar una válvula de escape. La adicción se convierte en esa válvula de escape, pero lo que realmente necesitamos es aprender a sentir, a explorar nuestras emociones sin miedo ni juicio. La curación, según Greenberg, comienza cuando nos permitimos sentir todo lo que hemos estado evitando. Esto no significa actuar impulsivamente sobre nuestras emociones, sino ser conscientes de ellas, observarlas sin identificarnos con ellas. Al principio, esto puede parecer una tarea difícil, especialmente cuando nos enfrentamos a emociones intensas como el dolor, la ira o la tristeza. Pero es a través de este proceso de conciencia emocional que comenzamos a liberar lo que está atrapado en nuestro inconsciente. Cada vez que permitimos que una emoción reprimida surja a la superficie, comenzamos a disolver los patrones que nos mantienen atrapados en la adicción. El trabajo emocional, entonces, no se trata solo de liberarse de un hábito destructivo, sino de aprender a escuchar lo que nuestra psique está tratando de decirnos. Cada emoción, por negativa que parezca, tiene algo importante que enseñarnos. La tristeza, por ejemplo, puede ser una señal de que hemos perdido algo importante o que estamos desconectados de lo que realmente necesitamos. El enojo, por otro lado, puede ser un reflejo de nuestras necesidades no satisfechas o de la injusticia que hemos experimentado. La clave está en no juzgar estas emociones ni intentar eliminarlas, sino en permitir que se expresen de manera saludable. Al hacer esto, comenzamos a sanar las heridas emocionales que nos han llevado a la adicción. Este proceso de reconocimiento emocional es una forma de regresar a nuestra autenticidad. Greenberg insistía en que para sanar debemos volver a nosotros mismos, no de manera superficial, sino profundamente. La adicción es, en su esencia, una desconexión con nuestra verdadera naturaleza. Al permitirnos sentir y procesar nuestras emociones, estamos restableciendo esa conexión. Y lo que es aún más poderoso es que al hacerlo, dejamos de necesitar la adicción para llenar el vacío. Este vacío, que en su momento parecía insuperable, comienza a llenarse con la paz y la claridad que surgen al enfrentarnos con honestidad a nuestra propia experiencia emocional. Es importante destacar que este proceso no es fácil ni rápido. La sociedad nos ha condicionado a evitar el dolor, a buscar distracciones rápidas y a ver las emociones intensas como algo que debemos controlar o suprimir.
Esta es una de las razones por las que la adicción se convierte en un problema tan persistente. Nos han enseñado a huir de lo que sentimos, en lugar de abrazarlo y aprender de ello. El miedo al dolor emocional es un obstáculo que debemos superar si queremos sanar. Pero como Greenberg nos recuerda, este miedo solo perpetúa el ciclo de la adicción. La verdadera curación viene cuando nos atrevemos a entrar en la oscuridad, a enfrentar lo que hemos estado evitando y a aprender a vivir con lo que sentimos. El proceso de sanar nuestra relación con la adicción es, por lo tanto, un viaje hacia la autenticidad. No se trata solo de dejar de beber o consumir drogas, sino de volver a conectarnos con lo que somos en lo más profundo. La adicción es una señal de que hemos estado alejados de nuestra esencia. Al tomar conciencia de las emociones que nos guían, al aprender a sentir y a integrar lo que hemos reprimido, comenzamos a devolverle a nuestra vida la coherencia y el equilibrio que habíamos perdido. La adicción, al final, es solo un síntoma de una desconexión más profunda, y solo cuando nos conectamos con esa verdad interna podemos... Así, la curación pasa por aceptar nuestra humanidad, por abrazar todas nuestras emociones, incluso las que hemos temido durante tanto tiempo. La verdadera libertad no se encuentra en escapar del dolor, sino en aprender a vivir con él, en entenderlo y en dejarlo ser. Solo entonces, al liberarnos de la necesidad de escapar, podemos comenzar a experimentar una paz duradera y una conexión profunda con lo que somos realmente. Y es en ese momento, cuando nos enfrentamos a nuestra verdadera esencia, cuando realmente comenzamos a superar la adicción. En la búsqueda de comprender la adicción, debemos ir más allá de lo que normalmente percibimos como una simple cuestión de consumo de sustancias o comportamientos repetitivos. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia, una narrativa interna que influye en cómo respondemos a los desafíos de la vida. Las emociones no procesadas, los traumas no resueltos y las creencias limitantes son como grietas profundas en nuestra psique que con el tiempo se agrandan si no se abordan. La adicción, por tanto, no es solo una cuestión de buscar placer o alivio, sino una tentativa del inconsciente por comunicarse, por hacernos ver algo que hemos estado evitando. Este ciclo se repite hasta que decidimos prestar atención a lo que nos está diciendo. La forma en que la adicción se manifiesta está profundamente influenciada por las experiencias que vivimos desde nuestra infancia, nuestras interacciones con figuras importantes como nuestros padres y las creencias que adoptamos sobre nosotros mismos a medida que crecemos. ¿Por qué es importante esto? Porque, como Greenberg nos enseñó, la adicción es una huella de nuestra relación con el dolor y lo que hacemos con ese dolor, o más bien lo que no hacemos, influye enormemente en cómo reaccionamos en la adultez. Si no aprendemos a procesar y gestionar nuestras emociones durante la niñez, nos resulta más difícil afrontar el sufrimiento y la incertidumbre cuando somos adultos. La adicción aparece entonces como una respuesta automática a esa incapacidad de enfrentar el dolor o el vacío emocional. Es importante que entendamos cómo las experiencias tempranas afectan nuestra capacidad para procesar el sufrimiento. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, no sabíamos cómo manejar nuestras emociones más intensas: la tristeza, la frustración, la ira, el miedo. Si, por ejemplo, en nuestra infancia no se nos enseñó a expresar de manera saludable estos sentimientos, tendemos a reprimirlos. En lugar de ser procesadas y liberadas, estas emociones se acumulan en el inconsciente como una presión constante. Cuando finalmente explotan, lo hacen de formas que no podemos controlar y la adicción se convierte en una forma de escape de este sufrimiento acumulado. En su trabajo, Greenberg nos muestra que el inconsciente no está interesado en ocultar las emociones. Al contrario, el inconsciente es sabio y siempre está tratando de traernos de vuelta a lo que hemos olvidado, aunque a veces lo haga a través de métodos menos convencionales. Las emociones reprimidas se comunican con nosotros de manera indirecta, a menudo a través de comportamientos compulsivos o adictivos. Estas respuestas automáticas no son el problema en sí, sino los intentos de nuestra psique por restaurar el equilibrio interno. Lo que Greenberg propone, entonces, es que dejemos de ver la adicción como algo a lo que debemos simplemente renunciar o controlar. En lugar de eso, debemos mirar más de cerca, entender lo que nos está diciendo y, de ser posible, integrar ese conocimiento para sanarnos. Ahora bien, el proceso de sanar de la adicción es mucho más que simplemente abstenerse de la sustancia o el comportamiento que nos afecta.
Se trata de integrar las partes de nosotros mismos que hemos excluido o rechazado. Greenberg sostenía que, para sanar, debemos primero estar dispuestos a explorar nuestra sombra, esa parte de nuestra psique que ha sido rechazada o reprimida. Aceptar nuestra sombra no significa resignarnos a nuestros defectos o a nuestros impulsos oscuros, sino abrazar la totalidad de lo que somos. La adicción, en este contexto, es una puerta para explorar nuestras sombras y descubrir lo que realmente nos está faltando. Una de las grandes lecciones que Greenberg nos dejó es que la adicción puede ser una oportunidad de crecimiento. A menudo las personas ven la adicción como un problema que deben resolver a toda costa. Sin embargo, Greenberg nos invita a verla como una oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué parte de mí ha estado buscando alivio? ¿Qué parte de mí no se siente vista, escuchada o aceptada? Es posible que lo que está detrás de la adicción sea algo que hemos ignorado o incluso rechazado por completo, como una herida emocional profunda que no sabemos cómo curar. Esta es una invitación a mirar con más honestidad a nuestras propias sombras, a escuchar lo que estamos tratando de evitar. Tomemos un momento para reflexionar sobre algo que probablemente hemos experimentado muchas veces. Cuando estamos bajo la influencia de una adicción, ya sea al alcohol, al juego, a la comida o incluso al trabajo, no estamos realmente disfrutando del comportamiento en sí. Lo que realmente buscamos es el escape, el alivio momentáneo de algo que nos está causando angustia. La adicción no es un problema en sí mismo, sino una solución equivocada a un dolor interno que no hemos sabido gestionar. El trabajo entonces no es solo sobre dejar la adicción, sino sobre aprender a manejar el dolor que nos lleva hacia ella. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar soluciones rápidas y comenzáramos a enfrentar esas emociones difíciles con valentía? Al hacerlo, no solo sanaríamos de la adicción, sino que también aprenderíamos a vivir de manera más plena y auténtica. El verdadero trabajo es el de aprender a observarnos sin juicio, sin tratar de corregir o suprimir lo que vemos. Si somos honestos con nosotros mismos, podemos empezar a desentrañar lo que realmente nos está pidiendo la adicción. Es probable que sea una señal de que necesitamos redescubrir algo que hemos perdido o algo que hemos rechazado. Tal vez se trate de la conexión con nuestra propia vulnerabilidad, o tal vez sea una llamada para comenzar a cuidar de nosotros mismos de una manera más profunda. Ya no se trata solo de superar una adicción, sino de aprender a nutrir y cuidar a la parte de nosotros que ha estado buscando consuelo fuera, pero que en realidad necesita ser abrazada desde adentro. Es importante, a lo largo de este proceso, tener la conciencia de que el trabajo interno que se requiere para sanar de la adicción no es algo que se pueda hacer de manera aislada. La conexión con otros es esencial. Greenberg sabía que la integración de la psique no podía llevarse a cabo de manera solitaria. Necesitamos a otros para reflejarnos, para compartir nuestras experiencias y para sentir que no estamos solos en nuestro viaje. La interacción con otros, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o relaciones profundas, nos permite ver y aceptar nuestras propias sombras. A través de este proceso, no solo comenzamos a sanar nosotros mismos, sino que también ayudamos a sanar a los demás, ya que compartimos nuestra humanidad común. Si estás viendo este video y te sientes identificado con lo que estás escuchando, quiero que sepas que no estás solo en esto. La lucha contra la adicción no es algo que solo unos pocos experimentan. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, lidiamos con algún tipo de adicción o comportamiento compulsivo. Y la verdad es que no se trata solo de control, se trata de reconocer lo que nos está diciendo nuestra psique y de integrar esas partes de nosotros mismos que hemos estado evitando. Así que te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay algo que sientes que has estado evitando? ¿Alguna emoción, un recuerdo o una parte de ti mismo que te has negado a ver? La adicción puede ser la puerta para empezar a explorar eso. Es un camino difícil, pero es el único camino que lleva a una sanación genuina. Ahora me gustaría saber cómo te resuena todo esto. ¿Has identificado alguna parte de ti mismo que hayas estado evitando? ¿Cómo crees que podrías empezar a mirar más de cerca lo que la adicción está tratando de mostrarte?
Déjame tus pensamientos en los comentarios y comparte tu experiencia. Estoy aquí para escuchar y estoy seguro de que muchos otros que ven este video también estarán dispuestos a compartir y a apoyarse mutuamente. La interacción en los comentarios es una forma poderosa de crear una comunidad de sanación y crecimiento. A lo largo de los años he escuchado una y otra vez ciertas creencias acerca de la adicción que, sinceramente, se han establecido como verdades universales, pero que, al mirarlas más de cerca, no son más que mitos. Estos mitos no solo distorsionan nuestra comprensión sobre lo que realmente está pasando con la adicción, sino que también nos mantienen atrapados en patrones de pensamiento que no nos permiten sanar. Hoy quiero compartir contigo algunas de las creencias más comunes sobre la adicción que debemos cuestionar y desmantelar, y te invito a que reflexiones sobre ellas mientras las desglosamos. Uno de los mitos más extendidos sobre la adicción es la idea de que las personas adictas son simplemente débiles de carácter o carecen de autocontrol. Esta creencia ha sido perpetuada por generaciones y es probablemente la más dañina de todas, porque nos hace ver la adicción como una falta de disciplina personal en lugar de un síntoma de un conflicto interno mucho más profundo. Cuando miramos la adicción a través de este lente de debilidad o moralidad, perdemos de vista la complejidad del fenómeno y, lo que es más grave, no vemos a la persona detrás de la adicción. Imagina por un momento que la adicción no se tratara de un fallo personal, sino de una respuesta a algo mucho más grande. Imagina que las personas que luchan contra la adicción no son simplemente débiles, sino seres humanos que han estado buscando una forma de lidiar con el dolor, el vacío y la desconexión. ¿Qué pasa si les quitamos esa etiqueta de debilidad y comenzamos a verlos como personas que necesitan apoyo, comprensión y, lo más importante, sanación? Esa es la visión que Greenberg nos propone. La adicción no es un simple error de juicio o falta de autocontrol. Es un intento inconsciente de manejar el sufrimiento interno, de sobrevivir a una situación emocional que no se sabe cómo procesar. La adicción no es un signo de debilidad, más bien es un mecanismo de supervivencia, aunque no saludable. Cuando una persona cae en la adicción, no está eligiendo conscientemente arruinar su vida. Está tomando una decisión, por así decirlo, que la psique cree que la ayudará a enfrentar lo insoportable. El hecho de que alguien se vea atrapado en un ciclo de consumo destructivo no significa que carezca de fuerza de voluntad o de autocontrol. Significa que la persona no ha aprendido a lidiar con sus emociones de una manera más saludable. Está usando lo que tiene a mano para sobrellevar el dolor. Otro mito muy extendido es la idea de que la adicción solo está vinculada a las sustancias, como el alcohol o las drogas. Este mito ha sido tan arraigado en nuestra cultura que, cuando hablamos de la adicción, a menudo pensamos solo en esas sustancias. Sin embargo, lo que no se nos enseña con suficiente claridad es que la adicción puede ser mucho más amplia de lo que pensamos. Greenberg, en su trabajo sobre la conciencia, subraya que la adicción no se limita solo a las sustancias. En realidad, cualquier comportamiento que busque evitar el sufrimiento o llenar un vacío emocional puede convertirse en una forma de adicción. Desde la adicción al trabajo hasta la búsqueda insaciable de la perfección física, pasando por las relaciones disfuncionales. Todos estos comportamientos pueden ser igualmente destructivos y pueden llenar el mismo vacío que las sustancias. Es importante comprender que la adicción no tiene que ver necesariamente con un químico que se introduce en el cuerpo, sino con la necesidad de controlar o escapar de un dolor emocional o psicológico profundo. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre lo que constituye una adicción y cómo podemos empezar a abordarla de manera más integral. La adicción, por lo tanto, no está restringida a los estigmatizados vicios que la sociedad suele considerar como tales. Puede ser un patrón compulsivo en cualquier área de la vida. La adicción al trabajo es un claro ejemplo de cómo este mito se extiende. Si alguien trabaja de manera excesiva, llega a su casa agotado y constantemente siente que necesita cumplir con más tareas o alcanzar más logros para sentirse validado, ¿estamos hablando de una persona sin autocontrol o de alguien que está buscando llenar un vacío profundo? Cuando las personas se sumergen en el trabajo como una forma de evasión, la adicción no se ve como algo evidente, porque la sociedad tiende a glorificar el trabajo duro y la productividad. Pero,
¿qué está detrás de esa necesidad constante de validación externa? ¿Qué sucede con la persona que siente que solo vale si está constantemente logrando algo o siendo productiva? En estos casos, la adicción al trabajo se convierte en una respuesta del ego para llenar un vacío existencial. ¿No es acaso de manera similar, la adicción a las redes sociales o la búsqueda de la validación en línea ha tomado una forma cada vez más predominante? En lugar de simplemente ser una herramienta de comunicación, las redes sociales se han transformado en un terreno fértil para la adicción, pues permiten a las personas escapar de la incomodidad interna y sentirse conectados, aunque esta conexión sea superficial. Nos convertimos en esclavos de las notificaciones, de los likes, de la constante validación externa que, en muchos casos, oculta la incapacidad de conectar con uno mismo o con los demás de manera genuina. Esta búsqueda de validación externa también puede ser una manifestación de la adicción, un intento de llenar un vacío que nunca podrá ser colmado por la aprobación ajena. Este es otro mito que es necesario desmantelar. La adicción no solo está asociada a las sustancias químicas. Hay comportamientos, incluso sociales, que pueden convertirse en formas de adicción si no sabemos cómo gestionar nuestra relación con ellos. Greenberg nos invita a expandir nuestra comprensión de la adicción, a verla como un patrón de comportamiento que va mucho más allá de las sustancias que alteran la química del cerebro. La clave está en reconocer que cualquier comportamiento compulsivo, cualquiera que busque evitar el sufrimiento interno, puede convertirse en un problema si no sabemos cómo abordarlo de manera saludable. Otro mito que debemos desmentir es la creencia de que las personas con adicciones son incapaces de cambiar. A menudo se nos presenta la adicción como un ciclo interminable, una enfermedad incurable, y esta visión no solo es incorrecta, sino que es increíblemente limitante. La adicción, aunque difícil de superar, no es una sentencia de por vida. Si bien el proceso de curación puede ser largo y desafiante, Greenberg enseña que el primer paso para sanar es reconocer que somos mucho más que nuestra adicción. Somos seres complejos, con una capacidad infinita de transformación, y la adicción no define quiénes somos. Es importante entender que la adicción no tiene por qué ser una barrera insuperable. Muchas personas han encontrado formas de sanar y salir del ciclo adictivo al reconocer sus patrones, al integrar las partes de sí mismas que habían sido reprimidas y al confrontar la raíz del problema en lugar de simplemente tratar de eliminar el comportamiento. Greenberg nos muestra que el proceso de curación comienza cuando somos capaces de mirar nuestras sombras sin miedo y ver la adicción como un síntoma, no como una condena. Esto implica un profundo proceso de autoconocimiento y autocompasión, un camino hacia la aceptación de lo que somos y de lo que hemos vivido. No se trata solo de dejar de hacer algo, sino de transformar nuestra relación con el dolor, de aprender a aceptar nuestras emociones y a integrarlas de una manera más saludable. La adicción no tiene que ser el final de nuestra historia, sino un capítulo que podemos reescribir. Cuando dejamos de ver la adicción como algo irremediable, empezamos a abrirnos a nuevas posibilidades de sanación y crecimiento personal. Ahora que hemos desmontado algunos de los mitos más comunes sobre la adicción, es esencial explorar otros malentendidos que a menudo perpetuamos sin cuestionarlos. Cada uno de estos mitos, aunque muy extendidos, limita nuestra comprensión de la adicción y nuestra capacidad para abordarla de manera efectiva. Estos mitos no solo afectan nuestra percepción de quienes luchan con la adicción, sino también nuestras propias creencias sobre lo que somos capaces de superar. Vamos a adentrarnos en otros conceptos erróneos que merecen ser desmentidos para empezar a construir una visión más completa y compasiva sobre la adicción. Uno de los mitos más peligrosos es la creencia de que la adicción es solo una cuestión de falta de voluntad. Este es un estigma profundamente arraigado en muchas culturas que coloca la responsabilidad de la adicción enteramente en la persona que la padece, ignorando el contexto emocional, psicológico y social que la rodea. Se nos dice que las personas adictas simplemente no quieren dejarlo, que si realmente quisieran cambiar, lo lograrían. Esta visión simplista niega la complejidad de la adicción y, lo que es peor, fomenta la culpa y la vergüenza en las personas que están luchando por liberarse de un comportamiento adictivo. La verdad es que la adicción es un fenómeno multifacético que involucra mucho más que solo la falta de voluntad. La adicción, como Greenberg nos enseñó,
es una respuesta del inconsciente a un conflicto emocional, a una necesidad no satisfecha. Las personas que luchan contra la adicción no lo hacen porque no tengan la fuerza para dejar el hábito. Lo hacen porque están atrapadas en un ciclo de dolor emocional que las lleva a buscar una salida a través de la compulsión. El proceso de romper este ciclo no es cuestión de quererlo con más fuerza, sino de entender la raíz emocional de la adicción y empezar a sanar esas heridas profundas. La adicción no se supera con fuerza de voluntad, se supera con autocomprensión, paciencia y un enfoque integral que aborde tanto la mente como las emociones. Un mito relacionado con este concepto es la creencia de que la adicción es completamente racional. A menudo pensamos que una persona adicta sabe que está tomando decisiones destructivas, pero lo hace de todos modos, como si estuviera eligiendo de manera consciente hacerle daño a sí misma. Esto no podría estar más lejos de la realidad. La adicción no es una decisión consciente o racional, sino un comportamiento compulsivo que se activa en respuesta a una necesidad emocional o psicológica. Las personas adictas a menudo no están tomando una decisión deliberada, sino que están siendo impulsadas por una fuerza interna que les resulta difícil de controlar. Es como si su psique estuviera atrapada en un patrón que no pueden romper, aunque deseen hacerlo. Esto se debe a que la adicción, más allá de ser un mal hábito, se convierte en una respuesta automática y una forma de supervivencia, donde la racionalidad cede ante la urgencia del impulso. Un segundo mito importante que debemos desmantelar es la noción de que la adicción es exclusivamente el resultado de una falta de moralidad o un carácter débil. Esta idea está muy extendida, especialmente en contextos donde las adicciones están relacionadas con sustancias, pero también se aplica a conductas compulsivas en general. Según esta perspectiva, las personas adictas son moralmente inferiores o carecen de control sobre sus propios deseos y emociones. Sin embargo, esta visión no solo es injusta, sino que es completamente errónea. Greenberg nos enseñó que la adicción no está vinculada a la moralidad o a una decisión de ser débil. De hecho, es todo lo contrario. La adicción es un intento de encontrar un sentido de control sobre el caos emocional o psicológico. Las personas que caen en la adicción lo hacen porque están buscando algo que sienten que les falta: consuelo, alivio, control o, incluso, un sentido de pertenencia. La moralidad de una persona no determina si caerá o no en una adicción. Las adicciones no se originan en la debilidad moral, sino en el sufrimiento emocional, en la incapacidad de lidiar con ciertas emociones o experiencias. La adicción, entonces, no es un reflejo de un carácter débil, sino de un ser humano que está luchando con sus propios demonios internos. Otro mito muy común es la idea de que las personas adictas simplemente no quieren cambiar. Este es uno de los conceptos más dañinos porque ignora la realidad de que las personas adictas suelen sentirse atrapadas en un ciclo que parece inquebrantable. A menudo, las personas con adicciones son muy conscientes de su situación y desean salir de ella, pero no saben cómo. La adicción está profundamente arraigada en la psique y salir de ella no es tan simple como decidir cambiar. Para quienes viven con la adicción, el deseo de cambiar a menudo entra en conflicto con el miedo, la incertidumbre y la falta de herramientas emocionales y psicológicas necesarias para enfrentar lo que están evitando. Este mito puede ser especialmente perjudicial porque culpa a la persona por su falta de acción, sin reconocer las fuerzas más profundas que están en juego. Las personas adictas a menudo experimentan un profundo sentimiento de desesperanza o impotencia, lo que las lleva a sentir que, aunque quieran cambiar, nunca lo lograrán. El apoyo adecuado, la terapia emocional y una comprensión integral de lo que está sucediendo a nivel inconsciente son claves para romper este ciclo. No se trata de querer más, sino de comprender lo que nos mantiene atrapados y encontrar las herramientas adecuadas para enfrentarlo. La adicción tampoco es algo que desaparezca simplemente poniéndole fin a un comportamiento o consumo de una sustancia. Otro mito que persiste es la idea de que una vez que una persona ha dejado de consumir una droga o ha dejado un comportamiento adictivo, está curada. De hecho, este es uno de los mayores errores en el tratamiento de las adicciones. La adicción no es solo una cuestión de consumo, sino de cómo la psique se relaciona con el dolor, la falta de conexión o el vacío interior.
Dejar de consumir una sustancia puede ser solo el primer paso, pero el trabajo verdadero comienza cuando se enfrentan las causas emocionales y psicológicas que llevaron a la adicción en primer lugar. Este proceso es largo y requiere de un compromiso continuo con la sanación emocional y psicológica. Muchas personas que dejan de consumir una sustancia o cesan su comportamiento adictivo pueden enfrentar lo que se llama recaída emocional. Es decir, aunque hayan dejado de usar drogas o comportarse de manera adictiva, sus patrones emocionales y psicológicos no han desaparecido. Esto se debe a que la adicción estaba funcionando como un mecanismo para lidiar con un conflicto emocional o una necesidad no satisfecha. Si no se aborda la raíz de este conflicto, la adicción puede tomar nuevas formas, como nuevas compulsiones o comportamientos destructivos. El verdadero trabajo de la recuperación está en la integración de las partes reprimidas de nuestra psique, en la aceptación y el entendimiento de los patrones emocionales que hemos estado evitando. La adicción no se elimina, se transforma. Un mito similar a este es la idea de que, para curar la adicción, basta con simplemente dejar de consumir la sustancia o evitar el comportamiento adictivo. En realidad, el proceso de sanación implica un cambio mucho más profundo en la relación que tenemos con nosotros mismos. Dejar de consumir una sustancia o de tener un comportamiento puede ser una parte importante del proceso, pero no es suficiente para sanar completamente. La sanación completa solo se logra cuando empezamos a integrar las emociones, los recuerdos y las partes de nosotros mismos que hemos estado reprimiendo. Solo al aceptar y sanar esas partes podemos liberar la necesidad de recurrir a la adicción como una forma de escape. Este proceso de transformación es, en muchos casos, una reconfiguración profunda de nuestra identidad. La adicción no solo afecta nuestros comportamientos, sino que también moldea cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo. Por ejemplo, muchas personas que luchan contra la adicción pueden sentirse atrapadas en una identidad de adicto o perdedor, lo que refuerza aún más el ciclo de autodestrucción. Para sanar verdaderamente, es necesario redefinir nuestra relación con nosotros mismos, entender que somos mucho más que nuestros hábitos y comportamientos, y reconocer que la adicción es solo una parte de nuestra historia, no nuestra totalidad. Estos mitos, aunque generalizados, nos impiden ver la adicción con una perspectiva compasiva y realista. Al cambiar nuestra visión, podemos empezar a abordar la adicción desde un lugar de entendimiento y empatía, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. La adicción no es un fallo moral ni un mal hábito, es una manifestación de algo mucho más profundo, un grito del alma, una llamada a sanar, una oportunidad para reconectar con lo que hemos estado evitando. Al reconocer estos mitos y desmantelarlos, abrimos la puerta a un enfoque más holístico y humano para superar la adicción. En el camino hacia una comprensión más profunda de la adicción, es crucial continuar desmantelando los mitos y rumores que han distorsionado la percepción que tenemos de este fenómeno. A lo largo de la historia, la adicción ha sido vista desde diversas perspectivas, algunas más liberadoras que otras, pero muchas veces limitadas por creencias populares que no ayudan a comprender ni a tratar adecuadamente el problema. Hoy quiero hablar sobre algunos rumores adicionales que también necesitamos desmentir, y cómo estas ideas erróneas afectan tanto la forma en que tratamos a quienes padecen adicción como a nosotros mismos. Uno de los rumores más extendidos es que la adicción solo afecta a personas de ciertas clases sociales o grupos específicos. Esta idea, que surge de la generalización de ciertos casos, ha llevado a la creencia de que las personas de buena familia o de buen estatus no pueden volverse adictas. Sin embargo, este rumor no podría estar más alejado de la realidad. La adicción no discrimina, no depende del estatus social, la educación o el entorno en el que una persona crezca. En realidad, puede afectar a cualquier persona, independientemente de su background. Los factores que contribuyen a la adicción no se limitan a las circunstancias externas, sino que involucran una compleja interacción de factores genéticos, psicológicos y emocionales. El trauma, el dolor emocional, la falta de conexión interna y la forma en que una persona maneja el estrés y las dificultades son determinantes mucho más relevantes que cualquier estatus socioeconómico. En muchas ocasiones, las personas de alto nivel socioeconómico o incluso aquellos que parecen tener todo desde el exterior
son los que luchan en silencio con la adicción, ocultando su sufrimiento debido al estigma social y las expectativas que recaen sobre ellos. Greenberg subrayaba que la psique humana no tiene barreras sociales o económicas. Lo que realmente importa en el proceso de desarrollo de la adicción es cómo cada individuo maneja el dolor emocional y psicológico. Las personas con más recursos pueden tener más acceso a tratamientos, pero esto no las hace inmunes a los problemas emocionales internos. De hecho, el aislamiento emocional puede ser aún más pronunciado en personas que tienen muchas cosas externas, pero carecen de la conexión interna con lo que realmente necesitan. El reconocimiento de su propio dolor, la aceptación de su vulnerabilidad y la capacidad de procesar sus emociones. Otro rumor muy extendido es que las personas adictas no pueden vivir una vida normal o exitosa. Existe la creencia de que una vez que alguien cae en la adicción, está destinado a una vida de fracaso, sin esperanza de recuperación o de tener una vida plena. Esta perspectiva limitante crea una barrera aún mayor para las personas que luchan con la adicción, porque las pone en una categoría de perdidos o irrecuperables. En la sociedad muchas veces se ve a la persona adicta como alguien que está más allá de la redención, como si su destino estuviera sellado para siempre. Sin embargo, esto no es cierto. La realidad es que muchas personas que han luchado con la adicción pueden encontrar la recuperación y reconstruir sus vidas, algunas incluso logrando un nivel de éxito personal y profesional que muchos no habrían creído posible. Greenberg, en sus escritos, resalta que la verdadera sanación y liberación de la adicción es un proceso profundo que requiere autoconocimiento, enfrentamiento con los propios demonios internos y, lo más importante, la integración de los aspectos de la psique que hemos estado evitando. No importa cuán grande sea el sufrimiento inicial ni lo profunda que sea la adicción, la capacidad de sanar es posible cuando se da el paso hacia el interior y se permite la transformación. Lo que es más importante es que la recuperación no significa solo dejar atrás el comportamiento adictivo, sino también integrar lo que hemos aprendido de esa experiencia. Las personas que han pasado por el proceso de sanación a menudo tienen una visión más profunda de sí mismas, una mayor capacidad para conectar con los demás y una conciencia más clara de lo que realmente importa en la vida. Este tipo de transformación es posible porque la adicción, en su fondo, no es una condena eterna, sino un reto emocional y psicológico que se puede superar con las herramientas adecuadas, como el autoconocimiento, el perdón y el trabajo interno. Un rumor adicional que surge de la falta de comprensión es que la adicción es simplemente una cuestión de querer o no querer cambiar. Este es un mito fundamental que muchas veces nos impide ver la adicción como un problema complejo y multidimensional. La adicción, como hemos visto en las partes anteriores de este video, es mucho más que una decisión consciente. De hecho, muchas personas que luchan contra la adicción realmente desean cambiar, pero se sienten atrapadas por patrones emocionales y psicológicos profundamente arraigados. Estos patrones son difíciles de romper sin el apoyo adecuado y no siempre se pueden superar simplemente con la fuerza de voluntad. Greenberg también señala que la voluntad por sí sola no es suficiente cuando las fuerzas emocionales y psicológicas subyacentes que mantienen a la persona atrapada en un comportamiento adictivo no han sido abordadas. La adicción no es un problema que se resuelve con la simple decisión de dejar de consumir algo. Se trata de un proceso interno de transformación, de confrontación con el dolor emocional y la integración de las experiencias pasadas que nos han llevado a desarrollar esos comportamientos. Así como no podemos esperar que alguien deje de fumar o deje de beber solo con la voluntad, no podemos esperar. Otro rumor peligroso que a menudo circula es que las personas que han superado una adicción están curadas de manera permanente. Esta visión errónea puede llevar a la gente a creer que una vez que alguien ha dejado de consumir una sustancia o ha abandonado un comportamiento adictivo, no necesitan hacer más trabajo. En realidad, la adicción es un proceso continuo que involucra la gestión de uno mismo y el trabajo constante sobre las emociones y los pensamientos que alimentan esos patrones. La recuperación no es un estado final, sino un viaje continuo. Aunque una persona pueda haber dejado atrás su adicción, no está exenta de los desafíos emocionales y psicológicos que contribuyeron a su adicción en primer lugar. La vida continúa y las viejas heridas pueden resurgir en cualquier momento.
La recuperación es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. Las personas que han pasado por el proceso de sanación de la adicción deben aprender a manejar su bienestar emocional, a lidiar con el estrés, las dificultades y las emociones intensas de manera saludable. No se trata de una cura instantánea o definitiva, sino de un trabajo constante para mantenerse consciente de los disparadores emocionales, sociales y psicológicos que pueden llevar a recaídas. Este trabajo continuo es esencial para evitar la tentación de volver a caer en patrones destructivos. Por último, otro rumor relacionado con el proceso de recuperación es la creencia de que una vez que alguien ha dejado la adicción, debe hacerlo completamente solo. Este mito surge de la idea de que la recuperación es una experiencia individual y que buscar ayuda de otros o contar con el apoyo de una comunidad es un signo de debilidad. En realidad, la recuperación es un proceso que se ve enormemente beneficiado por el apoyo social y emocional. Greenberg comprendía que las personas necesitan apoyo para sanar, no solo de profesionales, sino también de una comunidad que comparta sus experiencias, que los ayude a sentirse vistos y escuchados y que les proporcione el aliento necesario para seguir adelante. La idea de que la sanación debe ser un proceso solitario puede hacer que las personas que luchan contra la adicción se sientan aún más aisladas, lo que puede aumentar el sufrimiento emocional y la probabilidad de recaídas. La sanación no debe ser un viaje solitario, al contrario, las relaciones de apoyo son fundamentales para el éxito a largo plazo. La conexión con otros, ya sea a través de grupos de apoyo, terapia o incluso amigos cercanos, permite compartir las cargas emocionales y encontrar un camino común hacia la recuperación. Al desmentir estos mitos y rumores, comenzamos a construir una comprensión más completa y compasiva de la adicción. La adicción no es una sentencia de muerte ni un fracaso personal. Tampoco es un fenómeno limitado a un grupo específico de personas, ni algo que pueda ser superado solo con fuerza de voluntad. Al reconocer que la adicción es un proceso interno complejo, influenciado por nuestras emociones, creencias y experiencias, podemos empezar a abordar este problema de manera más efectiva y con más empatía. Solo al comprender la verdadera naturaleza de la adicción podremos brindar el apoyo y la ayuda necesaria para que las personas que luchan con ella puedan encontrar su camino hacia la sanación. Llegados a este punto, ya hemos desmontado muchos de los mitos y rumores que suelen rodear a la adicción. Hemos explorado sus causas subyacentes, su relación con el inconsciente y cómo las emociones y las experiencias reprimidas pueden generar comportamientos compulsivos. Ahora, el siguiente paso es enfocarnos en las soluciones, en los pasos concretos que podemos dar para superar la adicción, tanto para nosotros mismos como para los demás. Una de las claves fundamentales en la resolución de la adicción es comprender que la verdadera sanación no se trata solo de eliminar un comportamiento adictivo, sino de transformar nuestra relación con el dolor emocional y el vacío interno que nos lleva a recurrir a la adicción en primer lugar. Es esencial entender que la adicción no surge porque simplemente no tengamos suficiente fuerza de voluntad. En lugar de ver la adicción como un enemigo que debemos erradicar, debemos verla como una manifestación de algo más profundo, algo que necesita ser atendido. Y una de las primeras soluciones que se deben considerar es el trabajo de introspección y autocomprensión. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro interior? ¿Por qué recurrimos a la adicción? Si en algún momento hemos caído en un comportamiento adictivo, es porque de alguna forma estamos tratando de aliviar un dolor interno, de escapar de algo que nos resulta insoportable. Ya sea el dolor de una pérdida, el vacío emocional, la ansiedad o el miedo a enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver, la adicción es una respuesta, aunque equivocada, a ese sufrimiento. La autocomprensión es, por tanto, la primera herramienta clave para empezar a sanar. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos evitando. Este proceso de introspección no es fácil ni rápido, pero es absolutamente esencial. Si nos tomamos el tiempo para investigar las raíces emocionales de nuestra adicción, podemos comenzar a abordar las causas subyacentes de nuestro sufrimiento, en lugar de simplemente intentar eliminar el síntoma. Greenberg, en sus escritos,
hace énfasis en la importancia de mirar hacia adentro, de explorar nuestro inconsciente y de comprender los patrones emocionales que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. A menudo, la adicción es el resultado de patrones aprendidos durante la infancia, cuando las emociones eran demasiado abrumadoras o no podíamos gestionarlas adecuadamente. Estos patrones, una vez establecidos, se convierten en mecanismos de defensa que utilizamos a lo largo de nuestra vida para lidiar con el dolor. El proceso de sanación, según Greenberg, comienza cuando somos capaces de reconocer y desmantelar esos patrones, de ver las emociones que hemos estado evitando y de aprender nuevas formas de lidiar con ellas. Por ejemplo, si recurrimos a la comida para manejar el estrés, necesitamos preguntarnos qué estamos tratando de evitar, qué emoción estamos intentando anestesiar con la comida. Si nuestras respuestas están llenas de miedo, ansiedad o tristeza, es importante explorar de dónde provienen estos sentimientos y cómo podemos abordarlos de una manera más saludable. La clave está en cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones, en lugar de reprimirlas o tratar de huir de ellas. Una vez que hemos comenzado el trabajo de introspección y hemos identificado las emociones que están detrás de nuestra adicción, el siguiente paso es aprender a procesarlas de manera saludable. Greenberg también destacó la importancia de expresar y liberar las emociones reprimidas. El sufrimiento emocional no puede ser sanado si lo mantenemos atrapado dentro de nosotros. A menudo, las personas que luchan contra la adicción se sienten atrapadas en un ciclo de represión emocional, lo que les lleva a recurrir a comportamientos destructivos para aliviar la tensión interna. Sin embargo, este alivio es solo temporal y a largo plazo solo empeora la desconexión interna. El proceso de liberar las emociones reprimidas implica aprender a sentir y a expresar lo que estamos experimentando sin miedo ni juicio. Puede ser útil recurrir a herramientas terapéuticas como la escritura, el arte, la meditación o la terapia psicológica para explorar y liberar estas emociones. El objetivo es crear un espacio donde podamos sentirnos cómodos al experimentar nuestras emociones sin intentar controlarlas o suprimirlas. Al hacerlo, comenzamos a restaurar nuestra capacidad para lidiar con el dolor emocional de manera saludable, lo que nos permite sanar de una forma más profunda. Otro componente esencial en la sanación de la adicción es la importancia de la conexión con los demás. A menudo las personas que luchan contra la adicción se sienten aisladas y desconectadas, lo que solo agrava su sufrimiento. La adicción se convierte en un círculo vicioso, donde el comportamiento adictivo nos aleja aún más de los demás, lo que aumenta nuestra sensación de soledad y desesperanza. Sin embargo, la conexión humana es uno de los factores más poderosos en el proceso de curación. Greenberg, en su enfoque, nos recuerda que la conexión no solo se da con los demás, sino también con nosotros mismos. Aprender a estar presentes con nosotros mismos, sin juzgar nuestra... Algunas personas encuentran este tipo de conexión a través de grupos de apoyo, como los programas de 12 pasos o terapias de grupo, donde pueden compartir sus experiencias con otras personas que están pasando por procesos similares. La sensación de no estar solo en la lucha contra la adicción puede ser un alivio inmenso. Sin embargo, incluso si no se participa en un grupo de apoyo formal, la conexión con amigos cercanos, familiares o terapeutas puede ser igualmente poderosa. La clave es rodearnos de personas que nos apoyen, que nos comprendan y que nos ayuden a mantener el rumbo en el camino hacia la sanación. La conexión con los demás también implica aprender a ser compasivos con nosotros mismos. A menudo, las personas adictas se sienten profundamente avergonzadas de su comportamiento, lo que refuerza aún más el ciclo de autocrítica y desesperanza. Sin embargo, la autocompasión es una herramienta esencial en el proceso de sanación. Aprender a tratarnos con amabilidad y paciencia, sin juzgar nuestros errores ni culparnos, nos permite liberarnos de la carga emocional que alimenta la adicción. Además de la autocomprensión, la liberación emocional y la conexión con los demás, otro aspecto clave en la resolución de la adicción es la reconfiguración de nuestra relación con la vida misma. Las personas que luchan contra la adicción a menudo se sienten atrapadas en una vida que no les satisface, que no les proporciona sentido o propósito. Esto puede hacer que busquen consuelo en las sustancias o comportamientos adictivos, en lugar de en las experiencias que realmente les llenan y les conectan con su esencia.
Aquí es donde el concepto de encontrar un propósito o significado en la vida juega un papel crucial. Greenberg afirmaba que, sin un sentido profundo, las personas tienden a buscarlo en lugares equivocados. La adicción, como hemos visto, es una búsqueda inconsciente de algo más grande, algo que nos dé un propósito. Para sanar, necesitamos empezar a encontrar ese propósito en la vida diaria, en las relaciones, en el trabajo, en la creatividad, en el servicio a los demás. No se trata de encontrar algo grandioso y lejano, sino de descubrir el valor de las pequeñas cosas cotidianas que nos conectan con nuestra humanidad y nos permiten vivir de manera más consciente. Es en este momento cuando comienza a gestarse un cambio real en nuestra vida. El propósito puede ser lo que nos impulse a seguir adelante, a enfrentar los desafíos con esperanza, a dejar atrás la adicción y construir una vida que tenga un sentido profundo. Es posible encontrar la redención y la paz interior, pero para ello debemos primero ser honestos con nosotros mismos, enfrentar nuestras sombras y sanar nuestras heridas emocionales. Solo entonces podremos experimentar la verdadera libertad y la paz que buscamos. En resumen, la resolución de la adicción no radica solo en dejar un comportamiento, sino en un proceso profundo de transformación. Se trata de reconectar con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con nuestra esencia y con nuestra capacidad de vivir de manera auténtica. La recuperación es un viaje que exige paciencia, valentía y compromiso con el autoconocimiento y la sanación emocional. Continuamos con nuestra exploración de la sanación de la adicción y, como ya mencionamos, la verdadera transformación comienza cuando dejamos de ver la adicción como un enemigo a erradicar y empezamos a entenderla como un síntoma de algo más profundo que necesita ser sanado. En este proceso, una de las partes fundamentales de la resolución es aceptar nuestra vulnerabilidad, enfrentarnos a nuestras emociones y comprender las raíces de nuestra adicción. Ya no podemos seguir creyendo que la adicción es algo que solo afecta a las personas débiles o irresponsables. Necesitamos desafiar esa idea y entender que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido dolor, vacío o angustia, y lo que varía son las formas en que elegimos responder a esos sentimientos. Al comprender este punto, podemos empezar a liberar a aquellos que luchan contra la adicción de la vergüenza y el estigma social, lo que facilita su proceso de recuperación. Uno de los primeros pasos en la sanación es el trabajo de autoaceptación. Para sanar la adicción, debemos aceptar que, al igual que todos los seres humanos, tenemos debilidades, imperfecciones y sufrimientos. La sociedad a menudo nos enseña a esconder nuestras debilidades, a mostrar solo una cara fuerte y triunfante, pero esta imagen no es real, y lejos de ayudarnos, nos lleva a la represión emocional. La adicción es una manifestación de esa represión. Cuando reprimimos nuestras emociones, nuestras vulnerabilidades y nuestras imperfecciones, terminamos buscando formas de escapar de ellas. La adicción, en este sentido, es un refugio temporal, pero también una trampa que nos aleja de lo que realmente necesitamos: aceptación, amor propio y una conexión más profunda con nuestras emociones. La aceptación no significa rendirse o resignarse a nuestras debilidades, sino reconocer que, como seres humanos, todas las partes de nosotros son válidas. No debemos rechazarlas, sino comprenderlas y aprender a manejarlas de una manera que nos permita vivir con integridad. Greenberg subraya que la aceptación de nuestra vulnerabilidad es el primer paso hacia la sanación. Cuando nos damos permiso para ser humanos, con todas nuestras luces y sombras, comenzamos a liberarnos de la tiranía de la perfección y, en lugar de escapar de nuestro dolor, aprendemos a vivir con él, transformándolo en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Pero, ¿cómo podemos comenzar este proceso de aceptación y autocomprensión? Lo primero es observar nuestras emociones sin juzgarlas. Muchas veces, la adicción surge porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones intensas, ya sea tristeza, ira, miedo o soledad. En lugar de sentirlas y procesarlas, las evitamos, las escondemos o las negamos. Esta negación genera más sufrimiento y perpetúa el ciclo de la adicción. Por eso, el primer paso es aprender a estar presentes con nuestras emociones, a sentirlas plenamente sin tratar de cambiarlas o escaparnos de ellas. De hecho, lo que sucede es que cuando permitimos que las emociones fluyan libremente, sin resistirnos, éstas tienden a desvanecerse por sí solas.
El sufrimiento se mantiene cuando tratamos de bloquearlo, pero cuando lo aceptamos y lo sentimos, pierde su poder sobre nosotros. Este proceso de aceptación también incluye la reconciliación con el pasado. Greenberg veía que muchas de las raíces de la adicción están en eventos pasados que no hemos podido procesar o que hemos reprimido debido al dolor que nos causaron. El trauma, la vergüenza, la culpa o el dolor emocional de nuestra infancia pueden dejar cicatrices profundas en nuestra psique. Estas cicatrices son como heridas abiertas que, sin el cuidado adecuado, pueden infectarse y transformarse en adicciones. El proceso de sanación requiere que volvamos a esas experiencias, no para revivir el dolor, sino para entenderlo y liberarlo. Sanar esas heridas del pasado nos permite liberarnos de los patrones compulsivos que desarrollamos como respuesta a ellas. Es importante entender que la sanación no es un proceso lineal. Habrá momentos en los que sintamos que estamos retrocediendo, que las viejas emociones y patrones adictivos regresan, pero eso no significa que hemos fracasado. Al contrario, es una oportunidad para profundizar más en nuestro autoconocimiento, para entender lo que nos sigue afectando y lo que aún necesitamos sanar. La adicción es, en muchos casos, una señal de que hay algo en nuestra vida que no hemos resuelto completamente. Esto puede ser una emoción, una relación, un trauma o una creencia limitante. La sanación implica enfrentar y comprender estos elementos, no evitarlo. Aquí entra otro aspecto crucial del proceso de resolución: el trabajo con las creencias limitantes. Muchas personas con adicciones viven con creencias profundamente arraigadas sobre sí mismas que las mantienen atrapadas en el ciclo de autodestrucción. Estas creencias pueden ser pensamientos como: no soy suficiente, no merezco ser feliz, no puedo controlar mis impulsos o no puedo cambiar. Estas creencias están tan profundamente integradas en nuestra identidad que ni siquiera somos conscientes de ellas, pero guían nuestras decisiones y nuestras reacciones. La adicción, en este contexto, se convierte en una forma de confirmar estas creencias limitantes. Si creemos que no merecemos el bienestar, la adicción se convierte en una forma de mantenernos en esa narrativa de sufrimiento. Para sanar de la adicción, es crucial empezar a cuestionar y transformar estas creencias limitantes. Necesitamos preguntarnos: ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Son realmente ciertas? ¿Qué evidencia tengo para sostener que no puedo cambiar? Greenberg nos enseña que las creencias son patrones mentales que se pueden reprogramar. Cuando identificamos las creencias que nos están limitando, podemos empezar a transformarlas. Este proceso de reprogramación mental no es fácil, pero es posible. Requiere paciencia, conciencia y sobre todo la disposición de cuestionar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Una herramienta poderosa para este proceso de transformación es la meditación. La meditación no solo ayuda a calmar la mente, sino que también nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. A través de la práctica meditativa, comenzamos a tomar distancia de nuestra mente y aprendemos a no reaccionar ante cada pensamiento o emoción que surge. La meditación es una forma de crear espacio entre nosotros y nuestros patrones mentales, lo que nos permite elegir cómo reaccionar ante ellos en lugar de dejarnos llevar por impulsos automáticos. Cuando integramos la meditación en nuestra vida diaria, comenzamos a desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos, lo que facilita el proceso de sanación y la liberación de la adicción. Además de la meditación, otro paso clave en la resolución de la adicción es el establecimiento de nuevos hábitos saludables. La adicción, por definición, implica un comportamiento repetitivo y destructivo. Para sanar, necesitamos reemplazar esos comportamientos con nuevos hábitos que nos nutran y nos ayuden a crecer. Esto puede incluir actividades como el ejercicio, la lectura, la escritura, el arte, el trabajo voluntario o cualquier actividad que nos conecte con nuestra creatividad, nuestra fuerza interior y nuestra capacidad de disfrutar la vida sin la necesidad de recurrir a una sustancia o comportamiento adictivo. Estos nuevos hábitos actúan como una forma de reprogramar nuestra psique, de sustituir las viejas costumbres por otras que nos ayuden a sanar. Sin embargo, el cambio de hábitos no se trata solo de sustituir uno por otro. Se trata de desarrollar una relación más profunda con nosotros mismos. La adicción, en muchos casos, es una forma de escapar de la incomodidad de estar con uno mismo.
Cuando dejamos de escapar y comenzamos a vivir de manera más consciente y plena, el comportamiento adictivo pierde su atractivo. El cambio de hábitos es, en última instancia, una forma de reconectar con nuestra esencia, de empezar a vivir de acuerdo con lo que realmente necesitamos y deseamos en lo más profundo de nuestro ser. Por supuesto, la transformación no es un proceso que se logre de manera instantánea. La recuperación y la sanación requieren tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucha paciencia. El trabajo de autoconocimiento, la liberación emocional, la transformación de creencias y el cambio de hábitos son pasos importantes, pero no son procesos lineales ni fáciles. Habrá momentos en los que nos sintamos estancados, frustrados o incluso derrotados. Pero en esos momentos debemos recordar que la verdadera sanación es un viaje. A veces el viaje mismo es tan importante como la meta. A medida que avanzamos en el proceso de resolución de la adicción, es fundamental entender que la sanación no se limita solo a abordar los síntomas del comportamiento adictivo, sino a transformar toda nuestra relación con nosotros mismos, con nuestras emociones y con la vida en general. La sanación completa implica un cambio profundo en nuestra psique y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Este proceso de transformación requiere un compromiso continuo con el autoconocimiento, el trabajo emocional y la práctica de nuevos hábitos saludables. Uno de los aspectos más importantes de la sanación es la capacidad de cultivar una nueva forma de relacionarnos con nuestras emociones. A lo largo de nuestras vidas, muchas de las emociones que sentimos no han sido gestionadas de manera saludable, lo que nos ha llevado a buscar consuelo en la adicción. Ya sea el miedo, la tristeza, la ira o la frustración, estas emociones pueden ser abrumadoras y, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en disparadores de la adicción. Por lo tanto, la verdadera resolución de la adicción comienza cuando aprendemos a estar presentes con nuestras emociones, a observarlas sin juzgarlas y a experimentarlas sin necesidad de huir de ellas. Este proceso de aceptación emocional es un paso fundamental en la recuperación. La adicción, en muchos casos, surge como una forma de evitar el dolor emocional, pero, paradójicamente, el evitar las emociones solo las intensifica y las perpetúa. A medida que evitamos enfrentar nuestro dolor emocional, creamos un ciclo en el que la adicción se convierte en nuestra única forma de lidiar con lo insoportable. Al aprender a experimentar nuestras emociones sin miedo ni juicio, comenzamos a desactivar este ciclo y a abrirnos a nuevas formas de lidiar con el sufrimiento. Una herramienta que puede ser muy útil en este proceso es la práctica del mindfulness o la atención plena. El mindfulness nos enseña a estar presentes en el momento, a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. A través de esta práctica, aprendemos a crear espacio entre nosotros y nuestras reacciones automáticas, lo que nos permite elegir cómo responder a nuestras emociones en lugar de dejar que nos controlen. La meditación y el mindfulness son herramientas poderosas para cultivar esta capacidad de estar presentes y conscientes de lo que estamos experimentando, sin caer en la trampa de la evasión emocional. Además de trabajar con nuestras emociones, otro aspecto fundamental en la resolución de la adicción es el fortalecimiento de nuestra resiliencia emocional. La resiliencia es la capacidad de enfrentar las dificultades de la vida, aprender de ellas y seguir adelante. En lugar de ver la vida como una serie de obstáculos que debemos evitar a toda costa, podemos aprender a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Esto no significa que debamos negar el sufrimiento o la dificultad, sino que podemos aprender a enfrentarlos con una mentalidad diferente, una mentalidad que nos permita ver el valor en cada experiencia, incluso en las más difíciles. Greenberg nos enseña que la resiliencia no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de adaptación, de aprendizaje y de crecimiento. La resiliencia se construye a través de la práctica, a través de la disposición a enfrentarse a lo que nos asusta o nos duele. Cuanto más nos enfrentamos a nuestros miedos y emociones, más crecemos en nuestra capacidad para manejar las dificultades de la vida. Esto no significa que nunca experimentemos dolor o sufrimiento, sino que desarrollamos una mayor capacidad para navegar a través de ellos de una manera más saludable. La resiliencia también está vinculada a nuestra capacidad de aprender a ver las situaciones desde una perspectiva diferente.
A menudo, la adicción surge porque no sabemos cómo lidiar con el dolor o el vacío que sentimos. Pero, a medida que empezamos a cambiar nuestra forma de pensar sobre la vida y nuestras experiencias, podemos empezar a ver el sufrimiento no como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender, para crecer y para transformarnos. Cada desafío, cada momento difícil, puede ser una lección que nos acerca más a nuestra verdadera esencia y nos ayuda a descubrir lo que realmente necesitamos para sanar. Además de la resiliencia emocional, otro aspecto crucial de la sanación es la importancia de construir una red de apoyo sólida. Como mencionamos antes, la adicción no es un problema que deba enfrentarse en solitario. La conexión con otros seres humanos es esencial para el proceso de recuperación. La adicción a menudo crea una sensación de aislamiento y soledad, lo que hace que las personas adictas se sientan desconectadas e incomprendidas. Sin embargo, la conexión con los demás es uno de los factores más importantes para sanar, ya sea a través de amigos cercanos, familiares, grupos de apoyo o terapeutas. Necesitamos rodearnos de personas que nos comprendan, nos apoyen y nos ayuden a mantenernos en el camino de la recuperación. Greenberg nos recuerda que la sanación no solo depende de la relación con uno mismo, sino también de las relaciones con los demás. Cuando estamos rodeados de personas que nos brindan amor, comprensión y apoyo, podemos encontrar el aliento necesario para seguir adelante. Las relaciones de apoyo nos permiten sentirnos validados, nos dan la oportunidad de compartir nuestras experiencias y nos ayudan a mantenernos enfocados en el proceso de sanación. La comunidad, en este sentido, es un aspecto clave en la recuperación. Además de la conexión emocional, la red de apoyo también juega un papel fundamental en el proceso de cambio de hábitos. Como mencionamos anteriormente, la adicción se alimenta de la desconexión, de la búsqueda de alivio en comportamientos destructivos en lugar de en relaciones saludables y significativas. Por lo tanto, al fortalecer nuestras relaciones con los demás y construir una red de apoyo sólida, comenzamos a reemplazar los viejos hábitos adictivos con nuevas formas de conectarnos y cuidar de nosotros mismos. Es importante recordar que la recuperación no es un proceso lineal. Habrá momentos de progreso, pero también momentos de retroceso. Habrá días en los que sintamos que hemos dado un gran paso adelante y otros en los que sentimos que estamos atrapados en los viejos patrones. La clave es mantener la paciencia y la perseverancia. La adicción no se supera de un día para otro, pero cada paso que damos hacia la sanación es un paso importante hacia una vida más plena y auténtica. Otro aspecto que juega un papel crucial en la resolución de la adicción es el cultivo de la autocompasión. La adicción a menudo va acompañada de una gran cantidad de culpa y vergüenza. Las personas que luchan contra la adicción a menudo se sienten avergonzadas de sus comportamientos y sienten que no merecen ser felices o amadas. Sin embargo, la autocompasión es fundamental para superar la adicción. Necesitamos aprender a ser amables con nosotros mismos, a aceptar nuestras imperfecciones y a tratar nuestras fallas con comprensión en lugar de con juicio. La autocompasión no es lo mismo que la autocompasión, que implica sentir lástima por nosotros mismos. En cambio, se trata de reconocer que somos seres humanos que cometen errores, pero que tenemos el derecho y la capacidad de aprender, crecer y cambiar. La autocompasión nos permite liberarnos de la culpa y la vergüenza que a menudo alimentan la adicción. Cuando somos amables con nosotros mismos, podemos empezar a soltar el peso emocional que llevamos, lo que facilita la sanación. La autocompasión también nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional. En lugar de caer en la autocrítica cuando cometemos un error, podemos aprender a ser gentiles con nosotros mismos y a ver el error como una oportunidad para aprender y mejorar. En este proceso de resolución también es importante aprender a establecer límites saludables, tanto con los demás como con nosotros mismos. Muchas veces, la adicción está relacionada con una incapacidad para establecer límites claros y saludables, lo que nos lleva a comprometernos en comportamientos que nos dañan. El establecimiento de límites es una habilidad crucial que nos permite cuidarnos a nosotros mismos y proteger nuestra paz emocional. Al aprender a decir no cuando es necesario y al reconocer nuestras propias necesidades y deseos, podemos empezar a vivir de manera más auténtica y equilibrada.
El trabajo en la resolución de la adicción es un proceso continuo y es importante tener en cuenta que no hay una cura rápida. La sanación profunda requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, un compromiso con el cambio. Si bien el camino hacia la recuperación no es fácil, es absolutamente posible. A través de la autoaceptación, la conexión emocional, el trabajo emocional y la construcción de una red de apoyo, podemos comenzar a sanar de la adicción y a vivir una vida más plena, auténtica y libre. La verdadera libertad viene cuando dejamos de huir de nosotros mismos, cuando enfrentamos nuestras sombras y aprendemos a vivir con nuestras emociones de una manera consciente y compasiva. La adicción es un tema complejo y, como hemos visto a lo largo de este video, no se puede reducir a simples explicaciones. Lo que sabemos ahora es que la adicción no es una debilidad de carácter ni una falta de control. Tampoco es un problema aislado que se pueda solucionar con una fuerza de voluntad más fuerte. En realidad, la adicción es una manifestación de algo más profundo, un síntoma de nuestra desconexión emocional, de nuestra incapacidad para lidiar con el dolor y el vacío interno que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Si algo hemos aprendido es que la adicción no tiene una única causa, sino que es el resultado de una combinación de factores emocionales, psicológicos y, a veces, incluso físicos. No es algo que pueda ser tratado de manera superficial, ni se puede esperar que desaparezca simplemente porque decidimos dejarlo atrás. La recuperación, la sanación, es un proceso profundo que requiere tiempo, paciencia y una comprensión más profunda de quiénes somos. A lo largo de este viaje hemos hablado de cómo la adicción puede surgir como respuesta a emociones no procesadas, traumas pasados y creencias limitantes. También hemos desmantelado mitos y rumores sobre la adicción, dándonos cuenta de que muchas de las ideas que tenemos sobre ella no solo son incorrectas, sino dañinas. Hemos aprendido que no podemos simplemente juzgar a las personas que luchan con la adicción como débiles o irresponsables, sino que debemos verlas como seres humanos que, al igual que todos nosotros, están buscando formas de lidiar con el dolor, el sufrimiento y la incomodidad. Es importante, en este momento, reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta aquí, no solo a nivel intelectual, sino emocional. ¿Qué ha resonado contigo? ¿Qué has descubierto sobre ti mismo en el proceso? La adicción, como fenómeno humano, es un espejo que nos refleja las partes de nosotros mismos que a menudo evitamos ver. Pero cuando comenzamos a mirar esas partes, a aceptar nuestras sombras y nuestras imperfecciones, empezamos a liberar el poder que nos han arrebatado. La adicción es, de alguna manera, un grito de la psique buscando atención. No es algo que simplemente ocurre de la nada. Está vinculada a nuestra necesidad de encontrar consuelo, de protegernos del dolor, de encontrar algo que nos dé sentido o alivio. Sin embargo, la verdadera liberación no viene de continuar buscando soluciones externas, sino de enfrentar el dolor de manera interna, de integrar las partes de nosotros mismos que hemos estado rechazando. La adicción puede ser vista como una forma de escape, pero también es una oportunidad para hacer un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser y descubrir lo que realmente necesitamos. Piensa por un momento en lo que hemos discutido acerca de las emociones no procesadas. Si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has recurrido a algo para tratar de llenar un vacío, entonces sabrás que este vacío no se llena con sustancias o comportamientos. Lo que realmente buscamos es algo mucho más profundo: conexión, comprensión, aceptación. Todos, en algún momento, hemos sido vulnerables a las trampas de la adicción, ya sea a través de las sustancias, la comida, el trabajo o incluso nuestras relaciones. En cada uno de estos casos, lo que estamos tratando de hacer es evitar enfrentar las emociones dolorosas que nos afectan. La clave para la sanación no está en negar estos sentimientos, sino en aprender a estar presentes con ellos, a sentir lo que realmente estamos experimentando, sin juicio. La sanación comienza cuando reconocemos nuestra humanidad en toda su complejidad. No somos seres perfectos, y eso está bien. La perfección no es el objetivo, la autenticidad sí lo es. La adicción, en este sentido, es una invitación a vivir de manera más auténtica, a ser sinceros con nosotros mismos sobre lo que sentimos, sobre lo que necesitamos. Muchas veces estamos tan ocupados tratando de mantener una fachada de fuerza, de control, que olvidamos lo que significa ser verdaderos con nosotros mismos.
La adicción nos recuerda que debemos dejar de huir de nosotros mismos y empezar a abrazar lo que somos, con todas nuestras luces y sombras. Lo que quiero que te lleves de este video es la comprensión de que la adicción no es una condena ni un destino sellado. Las personas que luchan con la adicción no son débiles ni son menos que los demás. Al contrario, son personas que, a pesar de las dificultades, están tratando de sobrevivir, de encontrar una forma de lidiar con un dolor profundo. La recuperación, aunque difícil, es posible. Pero para lograrla, no basta con simplemente dejar de consumir una sustancia o cambiar un comportamiento. La verdadera recuperación radica en la transformación interna, en un viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación. Si alguna vez has sentido que la adicción tiene el control sobre tu vida, quiero que sepas que esto no es el final. Tú no eres tu adicción, eres mucho más que eso. Y lo que realmente necesitas para sanar es aprender a volver a ti mismo, a tu esencia, a tus emociones más profundas. La adicción solo refleja lo que no hemos podido procesar, lo que no hemos podido integrar, y es precisamente al enfrentar esas emociones, al permitirnos sentir lo que hemos estado evitando, que comenzamos a liberarnos. Este viaje hacia la sanación no será fácil, pero es un camino que te permitirá recuperar la vida que realmente deseas vivir. Es un proceso largo, a veces doloroso, pero siempre liberador. Deja de lado la creencia de que necesitas ser perfecto o fuerte todo el tiempo. La sanación ocurre cuando te permites ser humano, cuando te permites sentir y aprender de tus experiencias. La adicción es solo un síntoma, un espejo de lo que no hemos sanado dentro de nosotros mismos. No se trata de erradicar un comportamiento, sino de ir hacia adentro y sanar lo que realmente está roto. Al integrar nuestras sombras, al reconectar con nuestras emociones más profundas, al aprender a vernos con compasión, podemos encontrar la paz que hemos estado buscando en otros lugares. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado por la adicción, quiero que sepas que la solución no está en luchar contra ti mismo, sino en aprender a abrazarte tal y como eres. La adicción no es un enemigo que debe ser derrotado, sino una oportunidad para mirar hacia adentro y ver lo que realmente necesitamos para sanar. Recuerda, no importa cuántas veces hayas caído o cómo te sientas ahora, el viaje de la sanación es un camino hacia el descubrimiento personal, hacia la paz interna y sobre todo hacia una vida más plena y auténtica. La adicción no te define. Lo que te define es tu capacidad para sanar, para transformar tu dolor en sabiduría y para vivir con integridad y amor hacia ti mismo. Es hora de dejar de huir de tu propia vida y comenzar a vivirla plenamente. La sanación está dentro de ti. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido. Sé que ha sido un tema profundo, complicado y en muchos casos doloroso de explorar, pero también espero que al llegar hasta aquí hayas encontrado algo que te haga pensar de manera diferente sobre la adicción, sobre ti mismo o sobre las personas que conoces que están luchando con ella. Lo más importante que quiero que te lleves de este video es que la adicción no